Hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes parte de nuestra serie de Apocalipsis 13. El tema que vimos la vez pasada fue la bestia que sube del mar y en esta ocasión será nuestro segundo estudio, pero será la parte 2 de este mismo tema. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen para orar, para que el Espíritu de Dios pueda acompañarnos en nuestro estudio. Así que oremos. Padre Santo, te damos las gracias en este momento, Padre, que nos permites abrir tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que por favor puedas darnos entendimiento y sabiduría sobre este tema. La vez pasada, Padre, ya habíamos visto algunos de los símbolos que aparecen en este capítulo 13 y en esta ocasión, Padre, haremos una aplicación de estos símbolos en la historia. Quédate con nosotros, Señor, con cada uno de mis hermanos que ha tenido a bien el poder escuchar este tema, el poder meditar en él, poder repasar. Y te rogamos, Padre Santo, que por favor estés con nosotros en ese momento, que nos puedas dirigir hacia toda verdad. Te damos gracias por toda esta oportunidad que nos das. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, como tenemos por costumbre, vamos a nuevamente a leer los versos del 1 al 10 del capítulo 13, simplemente para tener en mente los pasajes que hemos estado leyendo en el primer estudio. Y dice el pasaje lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad, y el que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí evidentemente estos pasajes, pues ya dentro del primer estudio hemos visto que simbolizaban algunos puntos que son presentados en esta visión. Y lo que vamos a hacer ahora será aplicar precisamente esos símbolos ya dentro de la historia para poder identificar a esta bestia que sube del mar. Ya hemos visto en el estudio pasado que una bestia como tal está simbolizándonos un reino. De hecho, en el primer estudio habíamos visto toda esta secuencia de reinos. Cuando Juan se para sobre la arena del mar y ve subir del mar una bestia, esto es el verso 1 y el 2, esa bestia dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y lo que habíamos comentado también aquí es el orden. Primero comienza con 7 cabezas, posteriormente con 10 cuernos. Después de esos 10 cuernos, se nos presenta un orden en específico en cuanto a los animales. Dice que el primero era como un león, dice que el primero era como un leopardo, posteriormente de oso y posteriormente como boca de león. Es decir, vemos una secuencia de animales con piezas, vamos a llamarlo así, como con piezas diferentes esta bestia, ¿no? Tiene piezas de leopardo, piezas de oso, piezas de león y también de dragón, además de los 10 cuernos y de las 7 cabezas que tiene. Entonces es una combinación completa de diferentes animales. Y lo que habíamos visto es que estos animales como tal, y sobre todo este orden en el que Juan está dando los elementos,
es porque Juan está retrocediendo en el tiempo, comenzando en su época actual, es decir, en el momento en el que está viendo esta visión, porque recuerden que Juan, pues él se encontraba en el año, bueno, entre el 95 y el 100 posiblemente, que es donde en la historia se ha encontrado que más o menos entre ese tiempo fue cuando él comenzó a escribir este libro de Apocalipsis. Realmente no les puedo dar una fecha exacta. Sin embargo, pues los historiadores mencionan que fue en esas épocas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá realmente no estaba sucediendo en esa época. Dios le estaba mostrando el futuro a Juan. Por tanto, lo que él está viendo en ese momento, él se encuentra prácticamente en ese futuro, donde está viendo estos poderes. Y realmente Juan está en el tiempo en el que los visigodos, los suevos, los alamanes, los francos, los lombardos, los anglosajones y los burgundios representaban las 7 cabezas que están aquí. Posteriormente Juan dice, tenía 10 cuernos y es porque antes de estos reinos, en realidad en lugar de 7 eran 10 reinos. Aquí tenemos a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que esos fueron los reinos que cayeron en su momento. Y cuando menciona al dragón es porque el dragón en ese momento era el que tenía el poder. Por eso es que el dragón dice que le da a la bestia poder, trono y grande autoridad. Es decir, quien se le está otorgando es Roma imperial. Y ese leopardo, ese oso y ese león son las características que vemos en Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Ese es el orden en el que nosotros estamos observando todos estos elementos. Ahora bien, lo que nos está ilustrando aquí la profecía indudablemente es que esta bestia que sube del mar, de acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, tiene que ser un poder que provenga de un lugar donde hay muchas personas. Como dice aquí, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. En otras palabras, lo que nosotros debemos de estar buscando aquí es buscar un poder después de Roma imperial que, una, provenga de un lugar muy poblado, dos, que sea un poder al que Roma le esté dando su poder, su trono y grande autoridad, y tres, que cuando este poder se levante, tumbe a 3 reinos. Si recuerdan, ya hemos mencionado esto con esta historia. Y aquellos reinos que cayeron fueron los ostrogodos, los érulos y los vándalos, porque estos fueron los 7 reinos que quedaron, las 7 tribus bárbaras. De ser 10 se redujeron a 7. Pero, ¿quién fue el causante de esta caída? ¿Quién fue esa bestia que recibió poder, trono y grande autoridad por parte de Roma imperial? ¿Y quién es ese poder que al levantarse surge de un lugar muy poblado? Si nosotros buscamos en la historia, vamos a ver que indudablemente este poder del que se está hablando aquí en la profecía es sin duda alguna Roma papal. Es decir, Roma papal es esa bestia que sube del mar porque Roma papal está naciendo de un lugar muy poblado. Es decir, está naciendo en el viejo mundo donde ya había una multitud de personas, naciones y lenguas. ¿Cuál fue la otra cosa que mencionamos? Va a ser una bestia que reciba su poder de parte de Roma imperial, además le va a proveer de un trono y de grande autoridad, y vamos a verificar que cuando Roma papal se levanta, van a comenzar a caer estos reinos. Vamos a empezar a ver cómo el último de estas tribus bárbaras, el tercero, cae, y es cuando Roma papal surge. Y de acuerdo a la historia, solamente para poder establecerlo ya de una vez, de acuerdo a la historia, Roma papal se levanta en el año 538. Es ahí donde nosotros podemos comenzar a ver el surgimiento de este poder completamente. Ahora, vámonos por el primer punto, un lugar muy poblado. Si nosotros consultáramos, por ejemplo, un mapa, vamos a ver que Roma papal está surgiendo en un lugar muy poblado. Nosotros tenemos que Roma papal surge aquí, en Italia, en Roma, y si ustedes notan, ya es un lugar muy poblado, donde hay multitud de pueblos, naciones diferentes, además de diferentes lenguas. Es decir, el papado cumple exactamente con esta
predicción. Ahora, ¿por qué razón Roma papal es una combinación de todos los demás animales, de todas las demás bestias? Si notan aquí, vemos que esta bestia que sube del mar, cuando Juan va a mostrarnos la apariencia que tiene, dice que posee 7 cabezas y 10 cuernos. Además, sobre sus cuernos hay 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Ahora, el verso 2 es donde nos dice que tiene diferentes características de diferentes animales, pues nos dice que era semejante a un leopardo y que sus pies eran como de oso y su boca era como boca de león. Y además dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Por qué razón vemos esto? Si notan aquí en la ilustración, ahí tenemos como el cuerpo de una especie de leopardo, tenemos ahí la boca de león, los pies como de oso. Entonces, ¿por qué es toda una combinación Roma papal? Si nosotros vamos a la historia y vemos cuáles eran los ideales o las formas de gobierno o la forma en la que actuaban esas naciones, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que Roma papal tiene boca de león, porque en la historia de Babilonia podemos ver que a través de Nabucodonosor y a través de Belsasar, ellos demandaban adoración y exaltación como dioses. En otras palabras, evocaba la idolatría. Y, de alguna forma, vamos a ver más adelante que el Papa, en este caso, que es el que se sienta y se pasea en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, tiene esta misma cualidad. Quiere que se le adore como Dios, aunque él mismo dice que no lo es. En el caso del oso que representa a Medopersia dentro de la profecía, en esta historia podemos ver que Medopersia, cuando establecía leyes, esas leyes no podían cambiar, ni siquiera podían quitarse o abolirse, se tenían que cumplir sí o sí. De la misma forma, cuando Roma papal llegó al poder, vemos que hacía su voluntad, hacía lo que quería, tenía una boca que hablaba grandes cosas y en otros pasajes hemos visto como el cuerno pequeño, porque realmente Roma papal también es el cuerno pequeño y más adelante lo veremos, pensó en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, es un poder que impone leyes nuevas y leyes sobre todo que van a ir en contra de Dios. Que sea de paso, y de igual lo menciono porque más adelante hablaremos de estos temas, Roma papal es uno de los poderes que va a impulsar también parte de la ley dominical, que es una ley que se impondrá a nivel mundial y que obligará a todos a que observen el domingo como un día de reposo. Que nosotros sabemos que el verdadero día de reposo es el sábado. Ahora, en el caso de Leopardo, que representa a Grecia dentro de las profecías de Daniel, también en este caso Alejandro Magno quería ser adorado como Dios y también podemos ver su capacidad de conquista mundial. Es decir, vimos cómo a través de esa sagacidad y estrategia que implementaba Alejandro, llegó a conquistar gran parte del mundo conocido en aquel entonces. Y de la misma manera, Roma papal, con su astucia, con sus estrategias que ha estado haciendo a lo largo de los años, desde que se le quitó el poder, que ahorita más adelante vamos a ver cuándo fue ese periodo, vamos a ver que ha tratado de recuperarlo a través de estrategias, diplomacias, viajes, entre otras cosas. Ahora, en el caso del dragón, pues realmente no hay mucho que decir porque los emperadores eran adorados como dioses, así que también es esta una de las cualidades que veremos dentro del sistema papal, la parte de la conquista, la idolatría, entre muchas otras cosas. Ahora bien, ¿qué representa ese poder, trono y grande autoridad? ¿Y cómo fue que la recibió Roma papal por parte de Roma imperial? De acuerdo a la historia, se han recopilado 3 eventos significativos que le permitieron al papado tener estos 3 poderes o estas 3 cualidades que recibió del dragón, es decir, de Roma imperial. La primera de ellas la podemos encontrar en Biografías y Vidas, es un sitio web interesante respecto a la historia. Nos comenta que el 11 de mayo del año 330 inauguró la nueva capital del imperio, Constantinopla. Ya hemos visto esta parte de la historia, fue cuando Constantino el Grande fundó Constantinopla y se fue a vivir a ese lugar. Y de acuerdo a la historia fue en el año 330. Dice, la ciudad ofrecía la ventaja de su situación excepcional. En la unión entre Asia y Europa, la mayor parte de las ciudades griegas
fueron privadas de sus principales obras de arte para ser llevadas a la nueva capital. Y fue así como el papado obtuvo ese trono. ¿Por qué? Porque Constantino dejó el trono de Roma Occidental y se fue a vivir al trono de Roma Oriental. Por tanto, hubo un trono que quedó sin rey. Y ahí fue cuando el papado aprovecha y se queda con el trono de Roma. Así que podemos marcar el año 330 como el punto en el que la bestia, es decir, Roma papal, está recibiendo su trono. Posteriormente, en la Enciclopedia Británica, podemos encontrar que el 25 de diciembre del año 496, Clodoveo, conocido como el rey de los francos, lo que hoy se conoce como Francia, se convirtió al catolicismo, siendo el primer rey cristiano y el primer rey de las 10 tribus bárbaras en bautizarse. Desde entonces, este rey prestó sus ejércitos a Roma papal, y en una de esas ocasiones fue su guerra contra los visigodos. Con esto se le otorgó poder al papado. Es decir, realmente para que una nación pueda tener poder, de poder subyugar a otras naciones y poder hacer que éstas se dobleguen, se necesita de un ejército. Y en este caso, Clodoveo, que incluso es considerado por la Iglesia Católica como el primogénito de la Iglesia, por ser el primer, como dice ahí, el primer rey bárbaro en bautizarse y convertirse al cristianismo, fue este rey el que le prestaba ejércitos a Roma papal para sus conquistas y sus ataques, para someter a los otros reinos que no querían someterse al catolicismo. Y finalmente podemos marcar el año 533 como el año en el que se le da la autoridad, en este caso al papado, de poder hacer lo que quiera con los creyentes. Dice aquí que en el año 533 Justiniano establece que Juan, el obispo de Roma, fuera el obispo principal de todas las iglesias. Sin embargo, no entró en vigor sino hasta el año 538. Noten qué interesante es esto. Aquí se da el edicto, pero entra en vigor en el año 538, que es lo que nosotros hemos marcado aquí, siendo este el año en que se convirtió a la Iglesia Católica la madre de todas las iglesias y la correctora de los herejes, otorgándole así grande autoridad. Así que nosotros aquí ya tenemos el significado de cómo el dragón le comenzó a dar su poder, su trono y grande autoridad a Roma papal. No fue en una cuestión de un solo día, fue llevado a cabo poco a poco hasta que fue engrandeciendo a Roma papal hasta que se convirtió lo que conocemos en el año 538. Un poder que tenía un trono, tenía ejércitos para someter a quien se lo pusiera y tenía por parte de Roma la grande autoridad de ser la iglesia, la madre de todas las demás iglesias y además correctora de los que ella creía que eran herejes. Y es ahí donde nosotros vemos ese implacable comienzo de persecución en contra de los cristianos y de aquellas personas que se oponían a Roma papal. Ahora bien, de acuerdo a lo que leímos en los versículos 3 al 6 de Apocalipsis 13, dice lo siguiente: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Aquí lo que nosotros, en lo que nosotros nos vamos a enfocar es en su herida de muerte y el periodo. Nos dice aquí que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Es decir, recibió una herida, pasó un tiempo y esa herida sanó. No quiere decir que esto ocurra en el mismo periodo, ni que incluso esté ocurriendo ahorita, pero lo que sí es claro es que esa herida de muerte tuvo que haber sido dado por ese tiempo que se está mencionando acá, que le fue dada potestad de actuar 42 meses. Así que, ¿cómo ocurrió esto? De acuerdo a la historia, ya hemos visto que hay un periodo de tiempo el cual es de 1260 años, 42 meses o tiempo sin la mitad de un tiempo. Eso ya lo vimos en la primera parte de este estudio. Entonces, hay que establecer simplemente el periodo. Sabemos que en el 538 fue cuando se levantó Roma papal, pues ya tenía trono, poder y grande autoridad. Entonces, a partir de ese momento es cuando se le otorga potestad de actuar 42 meses.
Es decir, a esos 538 hay que aumentarle 1260 años y nos van a llevar al año de 1798. Es decir, que en ese año nosotros deberíamos de estar viendo esa herida de muerte, porque fue el tiempo en el que se le dio potestad, y cuando la potestad se cumpla, entonces la va a perder. Y es ahí donde nosotros vemos que recibe esa herida de muerte. Pero ¿cómo ocurrió? Al consultar la historia, vamos a encontrar que las tropas francesas, noten, es curiosa esta parte, porque Francia fue el que le permitió y le dio poder al inicio del 538, pero también fue el que le quitó el poder en 1798. Dice, las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798, precisamente el día en que se cumplía el 23º aniversario del pontificado. El Papa fue apresado la noche del 20 de febrero, recluido en un convento de Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. Los franceses temieron que su presencia en Italia sirviera de foco para los contrarrevolucionarios, por lo que decidieron trasladarlo a Cerdeña. Sin embargo, el estado de salud del Papa no le permitió viajar a la isla. En otras palabras, el papado recibió su herida de muerte en el año 1798 y esa herida de muerte le quitó su poder, lo perdió. Por eso es que el texto dice aquí, le fue dada potestad de actuar por 42 meses o 1260 años. Cuando ese periodo pase, esa potestad le será quitada, es decir, perderá el poder. Pero la profecía no termina aquí, pues dice que su herida de muerte fue sanada. Es decir, que esa potestad nuevamente volverá a Roma papal, que es precisamente de lo que hablaremos en este momento. ¿Cuándo ha de ser sanada su herida? ¿O ya está sanada? ¿O cómo podemos ver todo esto? El pasaje dice que su herida de muerte fue sanada, pero no instantáneamente. Es decir, hay un periodo de tiempo, aunque no sabemos cuál es. Sin embargo, cuando esto ocurra, vamos a saber que va a recibir nuevamente poder y autoridad. Dice aquí que cuando esa herida sea sanada, toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Así que, poniéndonos en contexto de la historia, del año 1798 hasta el 2022, año presente, han pasado alrededor de 224 años. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿todo el mundo está maravillado en pos del papado? La respuesta es no. Por tanto, esa herida todavía no ha sido sanada, pero está en proceso de ser sanada. Es decir, que la herida de muerte, cuando sane, va a ser en un punto en el futuro, pero nosotros no sabemos cuándo ha de suceder esto. Lo que sí es cierto es que cuando ocurra, en ese momento vamos a ver cómo todo el mundo, sin excepción, va a comenzar a maravillarse en pos de la bestia. Y todo el mundo va a comenzar a adorar al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella. Así que cuando nosotros veamos ese momento en la historia, podemos estar completamente seguros que la herida del papado ha quedado sanada completamente. En estos momentos su herida está en proceso de sanación todavía, pues hasta la fecha del 2022 no hemos visto que la tierra se maravilla en pos del papado, no hemos visto que adoren al dragón y por tanto adoren a la bestia. Todavía eso no lo hemos visto. Y de hecho, noten qué interesante es esta parte, porque realmente los hombres están adorando a la bestia, están adorando al papado, adoración que nosotros ya hemos visto con la primera parte de este estudio, que debe ser únicamente dada a Dios. Sin embargo, los hombres están adorando al hombre y no a Dios como debe de ser. Ahora bien, ¿a qué se refiere el pasaje con blasfemias? ¿Será que el papado ha hablado blasfemias? ¿Ha dicho cosas en contra de Dios? Vamos a ver nuevamente aquellos pasajes que hacen referencia a la blasfemia. Mateo capítulo 26, versos 63 al 66, vemos lo siguiente. Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote respondiendo, le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia.
¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpable es de muerte. Aquí lo que vemos es que Cristo se está autonombrando el Hijo del Hombre y está diciendo que estará sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por tanto, él fue digno de muerte a los ojos de ellos, pues estaba cometiendo una blasfemia. Ahora, en Juan capítulo 10, versos 22 al 33, volvemos a encontrar otro ejemplo de blasfemia. Dice, y en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de esas obras me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En pocas palabras, Cristo había dicho que el Padre y él eran uno solo, es decir, eran Dios. Y eso es una blasfemia, de acuerdo a lo que la Escritura presenta. Por eso es que estas personas querían apedrear a Jesús, porque Cristo se estaba haciendo Dios. Así que el papado, de alguna forma, también tiene en sus pensamientos el que es como Dios. Así que comete una blasfemia. Pero vamos a ver más adelante si esto es así. Finalmente, un tercer ejemplo que encontramos en el libro de Marcos capítulo 2 versos 3 al 7. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí unos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede hacer eso más que Dios mismo? En otras palabras, una blasfemia es también el perdonar pecados. Y aquí la pregunta es, ¿el papado cumple con todas estas cosas? Vamos a ver. Uno de los títulos que el Papa ha recibido a lo largo del tiempo y que de alguna forma está representado mediante la tiara que utilizan los papas es la tiara papal, que representa, de acuerdo a las investigaciones que uno puede hacer también en internet, representa esa triple corona, padre de príncipes y reyes, gobernador del mundo y vicario de Cristo. Ese título de vicario de Cristo, ¿qué representa? Eh, Esto lo saqué del el segundo concilio del Vaticano y menciona acerca de el vicario de Cristo. Dice vicario de Cristo de latín, vicarius Christi, es un término utilizado de diferentes formas y con distintas connotaciones teológicas a lo largo de la historia. La noción original de un vicario es como un representante terrenal de Cristo, pero también se usa en el sentido de persona que actúa como párroco en lugar de una persona real. El título ahora se usa en el catolicismo para referirse a los obispos y más específicamente se usó históricamente para el obispo de Roma, es decir, el Papa. En otras palabras, ese título que usualmente utilizan los papas de vicario de Cristo es para ponerse en el lugar de Cristo, representar a Cristo aquí en la tierra, lo cual, aunque bien es cierto que la Escritura dice que nosotros debemos de ser representantes de Él, pero esa representación tiene que estar limitada a las cosas que solamente Cristo tiene derecho a hacer, entre ellas recibir la adoración y el poder perdonar pecados, porque un verdadero representante de Cristo va a representar su carácter, jamás va a representar su posición o poder que Cristo tiene en los cielos, y nosotros no debemos de tomar ese lugar, pero sí debemos de ser un representante de Él. En este caso, el vicario de Cristo, conforme se ha visto en
en el catolicismo, específicamente como dice aquí, en los obispos de Roma, es que estos están recibiendo la adoración de sus feligreses y de alguna forma ellos también se han propuesto a perdonar los pecados del pueblo. Y esto nosotros lo podemos ver en el siguiente texto. Dice aquí, finalmente, un último punto, el sacerdote instrumento para el perdón de los pecados. Dice, el perdón de Dios que se nos da en la iglesia se nos transmite a través del ministerio de un hermano nuestro, el sacerdote. También él es un hombre que, como nosotros, necesita la misericordia. Se hace realmente instrumento de misericordia, dándonos el amor sin límites de Dios Padre. También los sacerdotes deben confesarse, incluso los obispos, todos somos pecadores. Incluso el Papa se confiesa cada 15 días, porque el Papa es también un pecador. Y el confesor siente lo que yo le digo, me aconseja y me perdona, porque todos tenemos necesidad de este perdón. A veces se oye a alguien que dice que se confiesa directamente con Dios. Sí, como decía antes, Dios siempre te escucha, pero en el sacramento de la reconciliación envía un hermano para traerte el perdón, la seguridad del perdón en nombre de la Iglesia. Esta es la misma escena que estamos viendo en Marcos capítulo 2, cuando Cristo le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí la blasfemia que estaba cometiendo aparentemente Cristo a la vista de los fariseos y los sacerdotes era que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces aquí Cristo una se estaba haciendo Dios y al momento de perdonar los pecados. Pero sabemos que esto para él sí es posible porque él es Dios y él puede perdonar el pecado. Sin embargo, aquí lo que se está exponiendo, esto lo saqué de una página católica en sí, podemos ver que el sacerdote está siendo utilizado para perdonar pecados. El único perdón que debemos de darle a nuestros hermanos no es el perdón de los pecados, para que estos sean purificados, por así decirlo. Eso no es posible porque a quien realmente estamos ofendiendo con nuestras transgresiones es a Dios, y es a Él al que le debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Entre nosotros como hermanos, sí debe de haber un perdón, pero debe de ser un perdón de reconciliarnos los unos con los otros cuando cometemos una ofensa hacia el prójimo. Es ahí donde pedimos ese perdón. Sin embargo, no es algo como para que podamos limpiarnos de nuestro pecado, porque realmente eso únicamente lo puede hacer Dios y no el hombre o nuestro prójimo. Entonces, de alguna forma estamos observando que sí, verdaderamente, dentro del catolicismo, dentro de Roma papal, podemos ver que hay perdón de pecados, y esto es una blasfemia a los ojos de Dios. Por tanto, está cumpliendo aquí perfectamente lo que la profecía nos está diciendo. Una se hace pasar por Dios y otra perdona los pecados o hace creer que puede perdonar pecados. Y esto lo hace a través de sus sacerdotes, incluso, como menciona ahí, el Papa mismo se confiesa a personas posiblemente, porque a pesar de que ellos reconozcan que son pecadores, pues realmente toda la humanidad es pecadora, y no sirve de nada el que confesemos nuestros pecados unos a otros, porque eso como tal no va a quitarnos el pecado va a seguir estando ahí. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Únicamente Cristo. Él sí puede limpiarnos de toda maldad, pero entre hombres no podemos limpiar nuestros pecados. Lo que sí podemos hacer, y eso está bíblicamente escrito, es que si yo ofendí a mi hermano, e incluso Cristo mismo da un escenario, cuando yo presente mi ofrenda ante Dios, y ahí me acuerdo que ofendí a mi hermano, dice Cristo, deja ir tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y pídele perdón, para que entonces Dios sí pueda aceptar tu ofrenda y pueda perdonarte. E incluso la misma oración modelo de Cristo dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, el perdón entre hermanos es un pedido de perdón para una reconciliación entre nosotros, pero no quiere decir que eso nos va a limpiar del pecado que hemos cometido. Eso únicamente es con Cristo, con Dios, porque es a Él a quien estamos ofendiendo primeramente como nuestro Creador. Ahora bien, por último, para mostrar en este caso que realmente se cometen muchas blasfemias dentro del catolicismo, esto lo saqué de El desarrollo de la religión cristiana. Este es de un cardenal, el cardenal Newman, página 350, eso lo pueden buscar. Él confiesa o dice lo siguiente: templos, incienso, aceite, velas, ofertas devocionarios, agua bendita, santos,
entre paréntesis fiestas, y estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, la coronilla de sacerdotes y monjes, imágenes, todos son de origen pagano. Es decir, todo tiene su origen en el paganismo. Por tanto, no hay algo que podamos decir, esto es santo o esto es puro. Realmente todo tiene su origen dentro del paganismo porque no está acorde a lo que la escritura dice. Por eso es que aquí vemos que se le dio poder, se le dio potestad y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y sus blasfemias fueron para Dios o contra de Dios, para su nombre, su templo, tabernáculo y para los que moran en el cielo. Porque aquí también cuando habla acerca de las imágenes, también el papado ha hecho imágenes de santos que ya fallecieron, de ángeles o en este caso de Dios y del Espíritu Santo o de Cristo mismo, y ha hecho que todos sus feligreses adoren a estas imágenes y no al Dios invisible. Así que mis hermanos, realmente el papado está cumpliendo perfectamente esta parte de la profecía. Estas características se pueden ver indudablemente aquí. Ahora, si seguimos avanzando en los versos 7 al 9, dice lo siguiente, que al papado le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Lo que estamos viendo a continuación es que al papado se le permitió hacer guerra contra el pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos ver esta guerra representada en la historia? Daniel capítulo 7 versos 20 al 21 y el 25 era lo que les comentaba hace un momento, que realmente el papado es el cuerno pequeño que vemos en Daniel 7. Dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los altos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es prácticamente todo lo que hemos visto en los versículos de Apocalipsis 13, y la idea principal que trata de transmitir esta profecía es que el papado iba a hacer guerra contra el pueblo de Dios y verdaderamente los iba a vencer. Y el hecho de que se mencione que iban a ser vencidos es porque iban a ser muertos muchos de ellos. Y otros, para no ver la muerte, prefirieron aceptar los dogmas y enseñanzas del catolicismo y de alguna forma ellos ya pues perdieron su vida eterna. Pero aquellos que decidieron morir por Cristo, por esa fe que habían adquirido y por hacer la voluntad de Dios, estos alcanzarán la vida eterna. Ahora, ¿cómo queda representado estas persecuciones, esta guerra que se le permitió al papado hacer? Nosotros en la historia podemos corroborar que hubo diferentes inquisiciones. Tenemos, por ejemplo, la Inquisición medieval del 1184. Tenemos la Inquisición española que fue del 1249 o 1478 hasta 1834. Tenemos la Inquisición portuguesa que se dio del 1536 al 1821. Y finalmente la Inquisición romana que se dio del 1542 a 1900. Ahí fue donde quedó abolido todo esto. ¿Y qué era lo que ocurría en estas inquisiciones? Pues generalmente las víctimas eran acusadas de brujería, herejía contra la iglesia, por judaizar a las personas, por blasfemar o por oponerse a la iglesia. Así que el papado prácticamente lo que hizo fue tomar el poder civil en sus manos y aquellos que se oponían a su voluntad, a su potestad, a sus pensamientos, eran llevados a la tortura y si no se arrepentían, a la muerte. Y esto no solamente lo vemos con estas inquisiciones que llevan su nombre. Estas persecuciones iniciaron desde el 538, desde que el papado se levantó. Pues si ustedes recuerdan, les había comentado que esos 3 cuernos que tumbó el cuerno pequeño, es lo que menciona aquí, que de esos 10 cuernos menciona que subió otro, y delante del cual habían caído 3, esos érulos, esos ostrogodos y esos vándalos
Esas tres tribus bárbaras cayeron porque se oponían al papado, no lo querían. Entonces el papado manda a tumbarlos, es decir, manda a desaparecer esas tribus y es cuando se alza en el poder, que es lo que vemos en el año 538. Por el papado fueron destruidos esos tres reinos, esas tres tribus bárbaras. Y posteriormente, aquellos cristianos que se oponían al catolicismo eran perseguidos hasta la muerte. Es de ahí de donde nace de alguna forma la Inquisición española o la Inquisición romana, que era un ataque para la reforma protestante que estaba teniendo auge en aquellos días, para poder hacerle un frente y poder contrarrestarlo. Así que vemos que realmente en la profecía el papado como tal está cumpliendo perfectamente. Para la siguiente parte del pasaje nos dice que fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si vemos un mapa, realmente el papado únicamente tuvo acceso a una parte del mundo, no a toda, y era solamente el mundo conocido en ese tiempo, lo que es Europa. Posteriormente, cuando se fueron expandiendo las naciones, por ejemplo, al continente americano, pues ahí también empezaron a establecer papado, su iglesia, pues todo lo que conocemos de esa historia. Sin embargo, no fue una conquista mundial, simplemente del mundo conocido. Por eso es que se le fue dado poder únicamente sobre tres partes: tribu, lengua y nación. Y cuando es una conquista mundial, vemos que se mencionan cuatro cosas: tribu, multitudes, lenguas y naciones, por ejemplo. Pero aquí vemos que únicamente fueron tres, por tanto no hubo una conquista mundial, sino parcial. Pero cuando la bestia que sube del mar, es decir, el papado, sane su herida de muerte, todos los moradores de la tierra, noten, le van a adorar. Pero lamentablemente esas personas que adoren a la bestia van a terminar fuera del libro de la vida. Su nombre no va a ser escrito ahí. Así que mis hermanos, de alguna forma estamos viendo que cualquiera que adore, en este caso al papado, al papa, que permita que o acepte que perdone sus pecados, que actúe en lugar de Dios, va a terminar fuera del libro de Cristo. Finalmente, para concluir esta parte de nuestro texto, el versículo 10, que realmente es una conexión con lo que vimos unas diapositivas atrás, al papado se le da esta advertencia por parte de Dios. Dice: el que lleva en cautividad irá en cautividad. Así como el papado estuvo llevando en cautivos a muchos de su pueblo, también le tocará ir en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. El papado asesinó a muchos cristianos durante muchos siglos y a él le va a tocar recibir lo mismo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo le tocó al Papa ser llevado cautivo y morir a espada? Pues indudablemente fue en los días del Papa Pío VI, cuando Napoleón Bonaparte envió por el Papa Pío VI y este, como dice aquí, fue apresado y fue llevado en condición de cautivo, y en condición de cautivo él falleció. Así que vemos que realmente al papado aquello que hizo durante la historia le tocó recibir también. Con esto, mis hermanos, concluimos esta segunda parte de la bestia que sube del mar, y en nuestro próximo estudio vamos a estar viendo la bestia que sube de la tierra y vamos a ver qué conexión o qué relación va a haber entre estas dos bestias y cómo se van a ayudar el uno a la otra. Así que hasta aquí, mis hermanos, podemos concluir que verdaderamente esta profecía, esta bestia que sube de el mar, representa en este caso al papado, y que muchas de las características que estamos viendo dentro de la profecía, él las está cumpliendo perfectamente. Únicamente lo que le hace falta realizar es sanar su herida de muerte, que para eso posiblemente ya falte muy poco, pues hemos visto cómo a lo largo de los años, desde la caída del muro de Berlín en 1989, el papado ha estado en mucho movimiento en el mundo, creando diplomacia, acuerdos, tratados y promoviendo de alguna forma la paz mundial para poder ganarse al mundo entero.
Pero, como bien dice la profecía y la escritura, cuando anuncian paz y seguridad, entonces es cuando vendrá destrucción repentina. Hermanos, espero el tema haya sido de bendición para todos y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.